Jorge, ¿cómo andás? ¿Te parece si arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos. Esta actividad es de la presentación de la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral. Mi nombre es Jorge Hospital y soy parte también de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreira, Lista Gris. Soy activista ferroviario y miembro de la Coordinadora Sindical Clasista, y en esta actividad voy a hacer el papel de coordinador de los oradores. La agrupación se constituye teniendo en cuenta un cuadro de precarización general en el movimiento obrero, que significa no solamente condiciones de precariedad en el trabajo, bajos salarios, superexplotación, sino que también, según la organización, basta asesinatos laborales. Solo en 2019 se produjeron 534 muertes a causa de la precarización laboral. La cifra es seguramente mayor, ya que al menos 200 de esas muertes no fueron registradas por las ART, porque se trata de trabajadores en negro, cuyas condiciones laborales son aún peores y quedan fuera de las estadísticas oficiales. Esto lo relata el anuario 2019 de la agrupación Basta Asesinatos Laborales. Desde 1996, año en que comenzó a funcionar el régimen de las aseguradoras de riesgo del trabajo, los llamados accidentes laborales no dejaron de crecer. No podía ser de otra forma desde el momento en que el Estado les entregaba a las grandes compañías de seguro un negocio gigantesco que consiste en liberar a las empresas de su responsabilidad frente a las muertes y mutilaciones en aumento mediante una módica suma mensual. Así el Estado abandonó su función de inspección y policía en momentos en que implementaba una política de flexibilización y tercerización generalizada. Todos los gobiernos posteriores profundizaron este ataque a los trabajadores. Con estos párrafos, con esta descripción inicial, comienza el programa de la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral, que tiene entre sus componentes a familiares de todas las tragedias obreras que hemos sufrido en los últimos tiempos y que a partir de ahora comenzarán a dar su testimonio. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Gabriela Sánchez, de la agrupación Ningún Hundimiento Más, de Mar del Plata, que es hermana de Gustavo Sánchez, fallecido en el hundimiento del pesquero El Repunte en junio de 2017 frente a las costas de Chubut. Como dirigente de esa agrupación, la compañera Gabriela Sánchez nos va a dar unas palabras. Gabriela. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la presentación. Hoy se cumplen 46 meses del hundimiento del Repunte y hasta hace un ratito estuvimos los familiares. En cada 17 hacemos un acto, una marcha, y ahora en la pandemia, una actividad virtual reclamando justicia. Como vos bien dijiste, Jorge, en el principio, estos no son ni accidentes ni algo que pasó fortuitamente, son asesinatos laborales. Les tenemos que poner el nombre que tienen, son asesinatos. Y estos asesinatos claramente se podrían haber evitado. Cada una de las familiares, de los familiares que estamos hoy acá presentes, desde el mismo día en que pasó en lo que perdieron la vida nuestros familiares, nosotros salimos perdiendo. Pero nosotras tenemos una frase, y creo que todos los familiares que están acá hoy me van a entender lo que decimos. Nosotros somos las voces de ellos que ya no están, y no podemos, aunque estemos doloridos, aunque estemos quebrados, aunque nos cueste, aunque sepamos que es muy difícil, porque nos enfrentamos a industrias poderosísimas, nosotros de la pesca, pero acá hay en todos los sentidos gente que no quiere que nada cambie, porque la vida del trabajador para ellos no vale. Y nosotros los familiares que venimos a decir es justamente lo contrario. La vida sí vale, y ellos son responsables de que nosotros hayamos perdido a nuestros familiares y que hoy no estén acá presentes. Yo realmente estoy convencida de que estas cuestiones solamente se pueden cambiar a través de la organización
y por eso familiares de víctimas de la precarización laboral es tan importante, porque venimos a sentar un precedente y a decir, nosotros los familiares tenemos voz y vamos a defender a nuestros familiares contra todos, porque nadie mejor que nosotros los va a saber defender. Claramente que necesitamos de otros y por eso hoy nos juntamos, pero justamente así como reconocemos la dolorosa pérdida de saber que no podemos volver hacia atrás, también somos conscientes de que los que hoy siguen trabajando y en las condiciones precarias en que lo siguen haciendo, nosotros podemos hacer algo para que esto no se repita. Y creo que ese es el espíritu de esta agrupación de familiares. Para mí hoy es un día muy complejo, sumamente complejo, pero quería estar acá porque yo sé que acá hay familiares que perdieron hace muy poquito a sus familiares y bueno, darles ese apoyo y esa fuerza que muchas veces necesitamos para que nos sostengan y saber que estamos acá y que nosotros lo que buscamos es justamente esto, que las condiciones de trabajo cambien y denunciamos justamente esas condiciones, no solamente lo decimos, sino que lo denunciamos. Creo que estoy ya llegando al tiempo, no quiero pasarme, pero nuevamente decir que todas esta precarización laboral también tienen responsables en los más altos niveles. Los empresarios son responsables, sí, pero también hay un Estado que permite que estas cosas pasen. Y la verdad que a uno le da mucha tristeza tener que nosotros cada 17, cada uno de ustedes en los días que pasó, tener que recordarlos así. Pero no muere quien es recordado. Y creo que hoy lo que estamos haciendo es justamente en memoria de ellos, por la vida de ellos, por el valor que tenían para nosotros la vida de ellos, reforzar esta lucha y reforzar la denuncia de que esta precarización laboral termina en asesinatos laborales. Gracias. Gracias, Gabriela. La mitad de los fallecidos son jóvenes menores de 40 años, muchos de los cuales estaban realizando tareas en su primer empleo sin recibir capacitación. Es el caso de Martín Pino, vigilador de Murata en la estación Retiro, que en 2018 fue enviado como castigo a cubrir la sección de cableado sin capacitación para operar con alta tensión, sin implementos de seguridad en una zona con múltiples cruces de vías, siendo rayado por una formación del ferrocarril Mitre. Es que la tercerización es la forma extrema de la precarización en blanco. La presión patronal constante sobre los tercerizados abusando de su necesidad por conservar el trabajo lleva a que los compañeros acepten poner en riesgo sus vidas. Los familiares de Miguel Olmedo y Juan Campos, fallecidos por COVID-19 trabajando para la empresa de seguridad Murata, denuncian la negligencia extrema de esta patronal que envió a trabajar a Olmedo con 64 años a un puesto en la Villa 31, en pleno brote y como castigo por haberse tomado una breve licencia que imponía la cuarentena a los mayores de 60. Al igual que Juan Campos, en el mismo sitio, sin protocolo sanitario alguno, y abandonado su suerte luego del contagio. Es la misma empresa que despidió en el mismo sector a 9 trabajadores por exigir barbijos y alcohol en gel. Precisamente, para hacer referencia a estos casos, va a hablarnos ahora Nidia Olmedo, hija de Miguel Ángel Olmedo, empleado de Murata, la tercerizada de seguridad contratada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que como decíamos recién fue fallecido por COVID-19 a los 64 años, cuando debería tener la licencia por parte de la empresa, y ahora iniciando ella, llevando adelante, el lunes hubo una audiencia, una causa penal contra esta patronal. Nidia, te damos la palabra.
Buenas tardes a todos. Bueno, me presento, soy la hija de Miguel Ángel Olmedo. La verdad que acá estamos presentes con mi familia, destrozado. Mi papá era paciente de riesgo. Esta empresa impunemente hizo lo que hizo, no respetó el DNU que decretó el presidente de la Nación, y lo obligó bajo amenaza a mi papá a trabajar, porque mi papá era paciente de riesgo y era persona mayor, de 64 años. Entonces es como que decimos, ¿cómo puede ser que esta empresa siga impunemente trabajando así, haciendo trabajar a los trabajadores precarizados, manteniendo así sin los elementos de prevención, sin cumplir los protocolos? Porque hoy por hoy, ahora estamos con las nuevas restricciones, y esta empresa sigue activa. Y estamos, sí, el año pasado mi papá falleció el 28 de mayo, y ahora ya impulsamos la denuncia penal contra esta empresa. No queremos que ningún trabajador siga falleciendo, muriendo por esta empresa, porque la verdad que no cumplen nada, y que sean condenados. Queremos eso, queremos la familia que sea condenada, porque no puede ser impunemente así. Bien, Nidia. La agrupación sacó una declaración en relación con la reciente noticia de la vacunación VIP que recibió el directorio de esta empresa, incluso uno de los hijos de 18 años del principal dueño de Murata S.A., por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Argerich. En otro caso de vacunatorio VIP, como el que se había denunciado hace poco tiempo atrás en el Ministerio de Salud, por parte del Gobierno Nacional, que determinó la caída del ministro de Salud de la Nación. Y en esta declaración de nuestra agrupación decimos que Murata es una de las 3 principales agencias, junto con Comahue y Briefing, que emplean la mayoría de los 150.000 vigiladores declarados en todo el país. Fue fundada por Guillermo Montenegro, acusado de causas de espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri, y que hoy es intendente de Mar del Plata. Su dueño actual, Roberto Raglevsky, como jefe de drogas peligrosas de la Federal, estuvo involucrado en 2 presuntos robos consumados por personal a su cargo en el transcurso de sendos cooperativos. Fue también jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, y con anterioridad, estando al frente de la Comisaría 45, fue acusado de estar involucrado en 2 casos de gatillo fácil. Otro de los dueños sería Ignacio Coca, director general de Seguridad Privada y Custodia de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es, por parte de los trabajadores, denunciado como el nexo político entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Murata figuró como una de las tantas aportantes truchas a Cambiemos en la campaña legislativa del 2017. Raglevsky donó como particular 500.000 pesos e hizo figurar sin autorización a varios empleados como aportistas. Esta apuesta de Murata denunciamos que tuvo sus frutos con los jugosos contratos y licitaciones públicas, de las cuales resultó ganadora y que le permitió incrementar exponencialmente su facturación. Pero también Murata es contratada por el Gobierno de la Nación, fue contratada a través del Ministerio de Transporte. Murata era responsable de la cobertura de puestos fijos en el ferrocarril San Martín. A su vez, también fue responsable de contagios masivos que se produjeron entre el personal ferroviario, porque esta tercerizada no entregaba los elementos de seguridad, de protección personal frente al COVID, los elementos que sabemos, el barbijo, el alcohol en gel, todo lo que estaba exigido por parte de la legislación para proteger a los trabajadores del coronavirus. Y producto de esa situación, no solamente falleció el compañero Miguel Ángel Olmedo, sino que también falleció Juan Carlos Campos, que era empleado de Murata, precisamente con objetivo en el ferrocarril San Martín. Por eso nos va ahora a dar la palabra, nos va a contar desde su experiencia Marisa Lute, la viuda de Juan Carlos Campos, lo que ha tenido que sufrir su marido y también ella, que fue empleada de Murata
con la arbitrariedad de esta patronal y con el destrato hacia los trabajadores. Marisa, tenés la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Ok, bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Jorge, yo soy Marisa Lute, la señora de Juan Campos. Bueno, él fallece por COVID el día 8 de junio del año pasado. Se enfermó el 19 de mayo. Bueno, él también iba a trabajar todos los días sin faltar a sus objetivos, y él cumplía dos puestos, 2 noches en un puesto en Villa Crespo y 2 noches en el puesto de la terminal del ferrocarril San Martín. Bueno, ahí en esos lugares eran focos infecciosos. Él sabía que de ahí salían compañeros con síntomas. La empresa eso lo sabía, pero en lugar de desinfectar los lugares o avisar a los compañeros que en esos lugares se retiraban compañeros con síntomas de COVID, no les importaba nada y mandaban a los vigiladores a cubrir el servicio, porque a ellos lo único que les importa es que el servicio esté cubierto, no les importa si pasa algo ahí o no. Entonces mi marido, bueno, él iba y cumplía su tarea, ¿no? Y en esos lugares donde él iba, necesitaba que le suministren los elementos esenciales para que él se cuidara, y Murata no le daba nada. Todo lo que él llevaba para su seguridad era lo que llevaba de la casa. Alcohol en gel, guantes, barbijo, todo lo que él mismo se facilitaba. Y bueno, él tenía problemas cardíacos, y Murata eso lo sabía, porque unos meses antes de que empiece esta pandemia, él se hizo un chequeo en el corazón porque él tenía dolor en el pecho, y los médicos le hicieron ecografías y electrocardiograma y le dijeron que tenía problemas en las arterias, en las venas del corazón, debido al estrés. El estrés que él estaba sufriendo, él estaba trabajando mucho. En el 2019, en octubre, él trabajó todo el mes de octubre sin franco. Todo el mes trabajó sin franco. Él cubría todos los puestos, le decían venía a cubrir acá, cubrir allá, y bueno, y así se la pasó, con la promesa que le daban que si él cumplía ese objetivo y él cubría esos puestos, le iban a pagar horas extra, le iban a pagar un plus. Mentiras, nunca le pagaron nada. Se quedaron con el dinero de él, de esos días, de ese mes entero que él trabajó, con más o menos, sacamos la cuenta, 10.000 pesos se quedaron, con ese dinero que él le correspondía, que le tenían que pagar por haber trabajado todo el mes sin ningún franco. Él hizo los reclamos pertinentes, todo, y todos se lavaron las manos. Todos dijeron, no, hacer reclamo con el supervisor le decía, no, hacer reclamo con fulano, y así, bueno, quedó en la nada, y nunca le devolvieron esa plata que trabajó. Lamentablemente era trabajar así, y sin ninguna conciencia de que es un ser humano y que tiene que descansar, y bueno, él le hicieron trabajar igual. Yo eso lo sé muy bien, y aparte yo en una época también trabajé para Murata, y lamentablemente sufrí bastante acoso laboral y persecución también por parte de la empresa, y por parte especialmente del señor Yamil González, que él es uno de los jefes operativos, no sé, de la empresa, y él tiene todo el poder de hacer lo que quiere con los vigiladores. Él inventa leyes, él inventa cosas, y bueno, y uno, con tal de tener su trabajo, bueno, no perder el trabajo, cumple y hace lo que quiere. Pero bueno, yo llegó un momento que no aguanté más, porque yo ya estaba enferma de los nervios y físicamente, entonces decidí retirarme de la empresa, porque ya no aguantaba más. Casi 10 años aguanté. En el 2017, 16, 17 me fui de la empresa. Pero bueno, lo que yo quiero que se haga justicia por estas muertes que se pudo haber evitado, porque
si Murata tiene conciencia de que estas personas necesitan lo esencial para trabajar, que los cuiden, tenía que haberlo otorgado. Así que yo pido justicia para que a ningún otro vigilador o vigiladora más le pase esto, que yo sé que hay muchos compañeros que están trabajando y están sufriendo problemas por parte de la empresa y los controladores y toda la gente de ahí. Así que nada, yo desde mi humilde lugar de familiar de él, directo así, como pareja, yo pido justicia, para que esto no quede impune, no se vaya a quedar en el olvido, y así los recordamos a ellos, luchando con esta causa, para que sea justicia, para que Murata pague, para que cada uno de esa gente pague por estas víctimas y por todos los demás que siguen trabajando ahí, que lamentablemente no les queda otra y siguen trabajando, porque yo he hablado con mis compañeras y me dicen, y no me queda otra, dice, que seguir ahí porque, bueno, por lo menos tengo un sueldo. Y bueno, nada, pero siempre sufriendo las consecuencias de las cosas que ellos hacen hacer ahí, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo quería aportar. Nada, que se sufre mucho trabajando en esa empresa y por la precarización, bueno, falleció Juan Carlos, que él realmente era un hombre joven, tenía 49 años, no tenía ninguna otra enfermedad, solamente esa afección en el corazón, que era todo por trabajar tanto. Nada más. Ahí ahora, Jorge, sí. ¿Estás escuchando? Ahí vuelve el moderador. ¿Sí? Bien. Le agradecía recién a Marisa su intervención y planteaba que el sábado pasado, sábado 10, sesionó en forma virtual, nacionalmente, con prácticamente 1.600 participantes, el plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, al cual fue invitada la agrupación de familiares de víctimas de la precarización laboral, y tomó el tema de la pandemia, de la brutal ola de contagios que se están produciendo en el país, que en este caso llevó la vida de los dos compañeros que recién mencionábamos, Campos y Olmedo, y planteó que había un problema que estaba obstaculizando que tuviéramos la vacuna necesaria para inmunizar a la mayoría de la población y en primer lugar a los trabajadores esenciales, y que es el problema de que toda la producción de vacunas está anclada al interés capitalista de los laboratorios, que manejan con el fin de lucro exclusivamente la producción y la distribución de las vacunas, y que la mayoría de estas vacunas habían sido concentradas también para las principales potencias del primer mundo, y que los países subdesarrollados estaban siendo relegados en la entrega de esa vacunación. Pero también una realidad particular que se da en nuestro país, que es que en Garín, la planta MabScience del grupo Sigman está produciendo masivamente el componente activo de las vacunas de la AstraZeneca, y millones de dosis producidas en esa planta fueron enviadas a México con el objetivo de ser envasadas, y luego con el planteo de que había dificultades en la producción de envases en México, estas vacunas terminaron en Estados Unidos, mientras la empresa no cumple, sino que viola todos los contratos firmados con el Estado Nacional para la provisión de vacunas en nuestro país. Por eso se planteó en ese plenario una campaña dirigida a la opinión pública y para reclamar la inmediata intervención del Estado, bajo control de profesionales y trabajadores de la planta de MabScience del grupo Sigman, que está ubicada en el Parque Industrial de Garín, en la provincia de Buenos Aires, y que produce este principio activo,
y la utilización para envasar en el propio país, en nuestro propio país, esa producción y ser distribuida para inmediatamente inmunizar a todos, empezando por los mayores de 60 años, pasando por el personal médico y de salud, luego por el personal de transporte y todos los trabajadores esenciales, que es la prioridad para evitar que esta ola produzca la crisis que ya tenemos en los sanatorios, que ya tenemos en todo el sistema de salud, de que vamos a ir al problema de la crisis de seleccionar quién tiene cama de terapia intensiva y quién no, porque ya está colapsado el sistema. Esto es fundamental. Invitamos a todos los oyentes de o cibernautas que están participando de esta transmisión a sumarse a esta campaña, a apoyar este reclamo para que efectivamente podamos tener a la clase obrera inmunizada frente a este virus, pudiendo disponer de todos los elementos que la ciencia otorga y que no estén subordinados al lucro capitalista. Volviendo a esta cuestión de la tercerización, de la precarización laboral, que es fuente de la pérdida de tantos compañeros, según Val, también volvemos al informe que difundió el año pasado, dice que de todas las causas, la que está en segundo lugar de la causa de muerte es la actividad de la construcción, con un 40% de sus trabajadores en negro y numerosos fallecimientos producidos por derrumbes y caídas de altura. Precisamente en 2019, José Humberto Bulacio fallecía al derrumbarse el andamio de la obra de la nueva terminal de pasajeros de Seiza, completa responsabilidad del gobierno, en ese momento el gobierno de Macri, que presionaba por inaugurarla durante la campaña electoral. A raíz de este tema nos va a hablar ahora Sebastián Bulacio, hijo de José Humberto Bulacio, que trabajaba para la empresa TANE SRL en las obras de remodelación del aeropuerto de Seiza, como decíamos, y que falleciera en septiembre de 2019, en un hecho donde también hubo 3 heridos. Sebastián, si podés intervenir. Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Ricardo Sebastián Bulacio, hijo del fallecido José Humberto Bulacio. Y así como estaba diciendo un compañero de lo sucedido en la obra de Seiza, bueno, yo quiero ser lo más breve posible y tratar de cómo la patronal, cómo el Estado presionando al obrero y no hace lo necesario para darle los elementos de trabajo como corresponde, cómo miran para un costado cuando hay irregularidades en el mismo trabajo. Y bueno, hoy le tocó a mi papá, pero así constantemente, así como en la obra, él estaba haciendo un trabajo de estructuras tubulares, así también como él estaba ahí también había muchos obreros que también la pasan mal y la van a seguir pasando mal hasta que de una vez por todas se termine toda esta precarización laboral y que se dé que se termine de una vez por todas. Y la única forma, hoy la que yo veo, es lo que estamos haciendo hoy, juntándonos así entre medio de muchos familiares y ser una sola voz y pedir justicia, porque hoy en día la justicia es muy lenta, tratan de mirar muchas veces de costado, y si los otros que estamos y alzamos nuestra voz pidiendo justicia por cada uno de nuestros familiares, y al mismo tiempo invito a cada familiar de que se sumen porque y que entiendan que no están solos, que acá hay un grupo donde los apoyamos mutuamente entre medio de todos los familiares y tratamos de ser todos una sola voz, de ser y que se haga justicia por cada uno de nuestros familiares para que de una vez por todas se termine la precarización laboral. Va a llevar tiempo, sí, uno es consciente y es realista, pero lo vamos a conseguir, pero sí, siendo unidos, juntos y tratar de seguir adelante, porque si uno cae, el otro
constantemente lo va a ayudar para que se levante. Por eso, simplemente quiero hacer lo más breve posible para y decir esto, que se sumen y que traten de juntarse a nosotros, porque lo que nosotros estamos, lo juntamos para pedir justicia y para que se diga la verdad, así para diferentes de las causas que hoy en día se están en la justicia, y para que el apoyo, y he llegado a escuchar que hay muchos familiares que fueron hasta, se puede decir, amenazados, que no tenían un apoyo, y eso, la empresa se abusa de eso. Entonces, a esos familiares les hablo, que se sumen a nosotros y que vean que acá hay un apoyo, y que entre todos vamos a pedir justicia por cada uno de los casos que se encuentra en la justicia. ¿Tengo el audio? Sí, Jorge, puedes hablar. Gracias, Sebastián. Agregamos a esta transmisión el comunicado que nos llega del Sindicato del Neumático, publicado el 16 de abril de este año, que dice: con profundo dolor informamos el fallecimiento del compañero Marcelo Ulariaga, trabajador de la fábrica Pirelli, a causa de un terrible accidente producido en esta madrugada. Desde la hora del hecho, 3 horas aproximadamente, se detuvieron de inmediato todas las actividades de la fábrica, se mantuvo la máquina donde ocurrió el accidente perimetrada y custodiada por representantes gremiales para poder llevar a cabo una profunda investigación. Entendiendo que la seguridad dentro de plantas es ineludiblemente responsabilidad de la empresa, luego de hablar con los trabajadores en asambleas y compartiendo su profundo dolor y preocupación, este sindicato comunica que la medida de fuerza continuará en forma ininterrumpida hasta el día lunes a las 6 de la mañana, posibilitando la continuación de la investigación y visibilizando este gravísimo hecho. El día lunes se realizarán asambleas con el conjunto de los trabajadores al ingreso de cada turno. En solidaridad, en señal de luto y de protesta, se pararán 2 horas por turno las fábricas Bridgestone y FATE, quedando a la expectativa de los resultados de la investigación y a disposición de lo que necesiten los compañeros de Pirelli. En Córdoba se realizarán medidas similares en las modalidades de cada fábrica. Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Este tipo de respuestas de lucha, de clase, de un sindicato que integra la Coordinadora Sindical Clasista, este es el tipo de respuesta que deberían dar todas las organizaciones obreras en la Argentina. No es el caso del 99% de los sindicatos en manos de la burocracia sindical. Y perfectamente queda claro, como lo decía al principio, de que el segundo ámbito de mayor cantidad de siniestralidad en accidentes de trabajo se produce en la construcción, que la UOCRA es uno de los cómplices principales de la precarización laboral y de la Cámara de la Construcción. Los trabajadores deben organizarse en forma independiente, constituir agrupaciones y recuperar las seccionales y los sindicatos para luchar contra esta precarización laboral, porque la burocracia es uno de los factores fundamentales de que estos accidentes se produzcan. Es lo que pasó con Enzo Orellana, de 33 años, empleado de Galindo S.A. y de RN Servicios Integrales, que pertenece a los hermanos Martín y Eric Ruiz Naranjo, quien falleciera por las heridas recibidas tras la caída de una antena de 30 metros sobre la que fue obligado a subir sin contar con elementos de seguridad el pasado 12 de marzo. La UOCRA no se hizo presente, el compañero trabajaba precarizado y en negro, y ahora nos va a dar uso de la palabra la compañera Patricia Orellana, que es hermana de Enzo. Patricia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Enzo trabajaba para una empresa que estaba tercerizada de Galindo. Estaba trabajando en negro para RN Servicios Integrales de Martín Ruiz, Eric Ruiz Naranjo, ¿no? Mi hermano era herrero, y lo hacen hacer un trabajo que a él no le correspondía, era un trabajo que tenía que hacerlo un antenista. Esta obra en construcción era del señor Galindo, un empresario poderoso aquí en Tucumán, aparte que tiene todo lo que es obras gubernamentales, coimas y más.
Mi hermano sube a la antena de casi 30 metros sin ningún medio de seguridad, únicamente con un cinturón de seguridad enganchado en la antena. Mi hermano tenía 33 años, cae, hace pedazos todos sus huesos, se corta prácticamente en la mitad porque rompe su columna, fémur, cadera, pelvis, costilla, cae en una casa vecina. No tuvieron más mejor idea en ese momento, en vez de llamar al 107 para querer tapar o algo más, de moverlos ellos mismos y le metieron las costillas en los pulmones. Ellos lo manipularon al cuerpo de mi hermano. Bien lo llevaron a mi hermano, la gente empleada de Galindo desarmó la antena, que después se hicieron peritajes como a las 2 semanas después, que no sé de qué, porque ya se había desarmado y sacado todo. Mi hermano fallece el otro día, tenía su corazón golpeado, o sea, estaba desarmado, llegó con vida al hospital, falleció el otro día. Nosotros hasta eso, como no sabíamos bien qué había sucedido, porque nos dijeron con mentiras que se había hecho una columna, que él estaba enganchado en algo, de que tenía los elementos de seguridad. Cuando nosotros empezamos a recibir imágenes de vecinos, nos damos cuenta de que mi hermano estaba en manos de Dios, nada más, estaba enganchado en la misma antena que se cayó toda. Ahora se dice que el señor Galindo, dueño de esta empresa, tenía todos los papeles en regla. Yo me pregunto qué papeles tenía en regla cuando había arquitectos, personas que estudiaron, que son instruidas, ¿no? Había arquitectos, tenían ingenieros en seguridad y higiene. Cuando había el señor Martín Ruiz Naranjo, también es una persona que es especialista en montaje y desmontajes de estructuras. O sea, había gente que podría haber parado esto y no lo hizo. Esto no fue ningún accidente, como todo lo que estoy escuchando de todos mis compañeros, compañeras, ¿no? Esto es un asesinato laboral. Es un asesinato laboral lo que ocurrió con mi hermano. Mi hermano era un chico sano, laburar con vida, y ellos me lo matan. Ellos mataron a Enzo. Como lo que escucho, ¿no? De todos ustedes y de tantas personas más, que no tenemos importancia para un empleador. Lo único que le interesa es cargar los bolsillos y no les interesa el bienestar de nosotros, ¿no? Y en sí, nosotros somos los que movemos este país, los laburantes somos los que hacemos que todo esto salga adelante. Deberían cuidarnos. Yo pido que justicia por mi hermano, justicia por Enzo, justicia por todos los demás que ya no están, justicia por nosotros, por los familiares que quedamos en esta falta sufriendo de por vida, ¿no? Porque esto nadie saca el dolor que uno lleva. Me parece que lo importante en todo esto es pelear, hacernos escuchar, no callarnos. Me parece importante unificar esta lucha, que todos los ámbitos deberíamos unirnos, salir, gritar, pedir. Tenemos derechos para que esto acabe. Yo pido basta de precarización laboral, basta de muertes obreras, basta de estos asesinatos laborales, que nos cuiden, porque como yo digo, sin nosotros, ellos los empresarios no serían nada, ¿no? Bueno, la verdad también decirles de que esto es importante, esta reunión, decirles a todos ustedes de que me gustaría estar con cada uno y poder darles un abrazo, porque entiendo el dolor que lleva cada uno, ¿no? Lo entiendo. Y decirles que los apoyo, pedirles a todos quienes estén viéndonos, escuchándonos, que se unan a esta causa, que la unificación del trabajador me parece que es la solución. No quedarnos callados. Así que bueno, gracias a todos. Justicia por Enzo, justicia por todos. Basta de precarización laboral. Y bueno, muchísimas gracias. Recogiendo estas palabras de Patricia,
También hay que decir que la precarización laboral también son los bajos salarios que sufren los trabajadores. Y el trabajo en negro, y todas estas condiciones que hacen a un ataque en regla contra la clase obrera que sufre las consecuencias de esta crisis más que ninguno. Por eso una de las conclusiones que también sacó el Plenario Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista era impulsar una gran movilización de ocupados y desocupados ante la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo el próximo 27 de abril. Muy importante, no solamente porque ayuda a que se eleven los pisos de las ayudas sociales que sufren los trabajadores desocupados, y por eso va a haber una movilización piquetera muy importante ese día también, sino que porque muchos de los convenios colectivos de trabajo tienen sueldos tan bajos que están prácticamente al límite del salario mínimo. Con lo cual, movilizarse ese día para presionar para que el salario mínimo tenga un mínimo de 60.000 pesos, que es apenas lo básico imprescindible para que se pueda sostener una familia en el marco de esta crisis, es fundamental. A instancia de la Coordinadora Sindical Clasista, el plenario del sindicalismo combativo también se ha convertido en convocante de esta movilización. También la Coordinadora Sindical Clasista en ese sentido votó el apoyo a toda la lucha del momento, a sus ocupaciones, huelgas, movilizaciones y piquetes, a los fondos de huelga y a todas las iniciativas. Denunciamos a la burocracia sindical y hemos planteado abajo el pacto social de la burocracia sindical con el gobierno y con los empresarios. Planteamos un congreso delegado de base del movimiento obrero de todas las centrales y sindicatos de unidad, de ocupados y desocupados, con delegados del movimiento piquetero y también de los jubilados, que discuta un plan de lucha para imponer este programa. Denunciamos la represión a todas las luchas obreras y populares, reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores, planteamos fuera Berni, responsable de la desaparición de Facundo Castro y de la represión de todas las últimas luchas populares. Damos la palabra ahora al compañero Diego de la Giovana, hermano de Leonardo, que falleció al caer del techo de uno de los depósitos de la planta de Quilmes de la firma Criovac, que se dedica a la fabricación de envases flexibles y pertenece a la multinacional química Ciale d'Air, el pasado 14 de octubre. Diego, si estás a la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, como vos bien decías, mi nombre es Diego de la Giovana, soy hermano de Leonardo de la Giovana, un operario que trabajaba para la empresa Ciale d'Air. Me corrijo, para la contratista CT Servicios, que prestaba servicios para la multinacional Ciale d'Air, una empresa que se dedica a la fabricación de envases plásticos. Mi hermano fallece el 14 de octubre pasado, al caer desde unos 10-12 metros de altura, cuando realizaba trabajo de mantenimiento en la parte exterior del techo de esta fábrica, de uno de los depósitos de materia prima, y fallece a las pocas horas de haber caído por los múltiples golpes, ¿no?, que había recibido. Mi hermano, nada, cumplía con su trabajo nada más. Él trabajaba en negro, no tenía ningún tipo de cobertura. Mi hermano fue asesinado también. No contamos con el apoyo de nadie. El contratista, que a su vez era contratado por otro contratista para trabajar dentro de la empresa Ciale d'Air, ahí nos damos cuenta, ¿no?, de la precarización laboral de la que estamos viviendo, cuando una contratista es contratada por otra contratista para otra empresa. Ahí vemos el pasamanos que hay de gente sin ningún tipo de cobertura ni de elementos de seguridad. Esta empresa hace 2 o 3 años atrás ya tuvo otro operario muerto, donde tampoco hubo respuestas. Los empleados, testigos de los hechos, son apretados, entre comillas, ¿no?, por sus jefes más directos, para que no salgan ni siquiera de testigos, ni cuenten qué es lo que pasó. Nosotros no tuvimos respuestas
ninguna, hasta el día de hoy, de lo que fue lo que sucedió. Todos callaron, desde el contratista más directo, que es Claudio Teotis, de la firma CT Servicios. No tuvimos respuesta alguna de lo que sucedió. No nos dijeron quiénes estaban con él. Sabemos que había gente con él, sabemos que estaba uno de sus hijos con él. Sin embargo, no contamos con el apoyo más de... solamente me dijo, lo lamento mucho, me lo acuerdo hasta el día de hoy, en la puerta del hospital nada más, y nunca más supimos de él. Una persona a la que conocemos de toda la vida por ser del mismo barrio que nosotros, del mismo barrio que mi hermano, que mis padres, nunca más apareció. Y sigue prestando servicios, obviamente, en la misma empresa, en Cialedear. Por eso lo que nosotros queremos es que se visualice todo esto, todo lo que está pasando. Los primeros 2 días solamente gente de la empresa estuvieron atrás de los empleados, como queriendo cubrirse, ¿no? De que tengan los elementos de seguridad, pero luego ellos mismos nos dijeron que después pasó a ser más de lo mismo, ¿no? Que hay gente en negro, que no cumplen con los horarios, con los elementos de seguridad. O sea que volvió a ser lo mismo de siempre. Entonces, queremos que la patronal, los delegados, no sean cómplices de estos asesinatos, ¿no? Porque van a seguir ocurriendo. Lamentablemente van a seguir ocurriendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir en lucha, unirnos, para al menos se sientan tocados, ¿no? Que la gente que fallece no son un número más, que son personas y que tienen familias atrás, como ellos. Y como algunos de los testimonios anteriores dijeron, los empresarios no pueden llenarse los bolsillos sin nuestros familiares, sin nuestros padres, sin nuestros hermanos, sin nuestros hijos. Así que sigamos en lucha. En nombre de mi familia agradecemos a todo el Partido Obrero, porque fueron los únicos que cuando no teníamos respuestas, no sabíamos a quién recurrir, se nos cruzaron nuestro camino y nos brindaron un apoyo que no tiene palabras, y que bueno, nos están acompañando en esta lucha. Y agradecemos, en nombre, ya te digo, de toda mi familia, a la agrupación de víctimas de familiares de precarización laboral por invitarnos, y bueno, que cuenten con nosotros, que vamos a estar para seguir adelante en todo esto. Les mando un abrazo grande y gracias. Gracias, Diego. Precisamente por lo que él denunciaba de la impunidad empresaria, de los pasamanos que se hacen con los propios trabajadores para imponer la precarización laboral. En nuestro programa, el programa de la agrupación de familiares de víctimas de la precarización laboral, está incluido como objetivo el reclamo de que ejecutivos y accionistas de las empresas responsables respondan ante la justicia penal y civil. El cobro inmediato de las indemnizaciones por fallecimiento a cargo de las patronales por un monto equivalente al doble de la suma de los ingresos mensuales que hubiera percibido el trabajador fallecido hasta la edad jubilatoria. Y reclamamos e impulsamos a través de las agrupaciones clasistas y antiburocráticas que integran la Coordinadora Sindical Clasista y de todas las agrupaciones que constituimos en el movimiento obrero, la formación de comisiones obreras de seguridad e higiene elegidas en el lugar de trabajo para garantizar las condiciones que eviten tanto los accidentes como las enfermedades laborales, y con la potestad de detener la actividad, es decir, con poder de veto, un veto obrero a todas aquellas actividades que amenacen la seguridad de los trabajadores o la integridad y la salud de cada uno de ellos. Ahora vamos a dar la palabra a la compañera Yamila Rodríguez, hermana de Joel Rodríguez, empleado de la barraca El Prócer de Curuzucuatía, provincia de Corrientes, que es propiedad de la familia Duhalde, que está en cabeza de Martín Duhalde, que es un elemento de amplio poder sobre la intendencia, el poder político, el poder judicial,
precisamente de Curuzú Guatiá, está en la mesa del radicalismo provincial, este personaje, y que provocó la muerte de Joel el pasado 25 de enero por la explosión de una caldera cuya obsolescencia había sido denunciada por los propios trabajadores y ya en el 2018 había sido clausurada por técnicos de la provincia de Córdoba. Sin embargo, en el marco de una precarización laboral inmensa en ese frigorífico, se puso en funcionamiento la caldera y producto de eso falleció Joel. Le damos la palabra entonces a Yamila. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola Yamila, a ver. No te escuchamos. Tenés que habilitar el sonido, el audio. Ahora sí. Buenas tardes. Sí, soy Camila, soy de Municipalidad. Soy hermana de Juan Rodríguez. Mi hermano tenía 3 años cuando fallece a raíz de una explosión de una caldera en la barraca del señor Martín Dualde. Es verdad, sí, este es todo el poder que ellos tienen acá en Jujuy y en la provincia. Ellos gozan de mucha impunidad. No se le puede hacer nada, ellos manejan hasta la policía. Eh, la verdad es vergonzoso y lamentable que ni siquiera el poder judicial de acá de Jujuy puede hacer algo sobre él. O te vas a preguntar, a presentar algo en la fiscalía, te salen con que veremos qué se puede hacer, déjame acá, veremos qué se puede hacer. Me parece que esa no es una respuesta que te pueden dar. Eh, es así. El tipo hasta ahora está libre, nunca estuvo demorado, nunca se presentó en mi casa, nunca, nunca se presentó en nada. Incluso sigue viviendo, sigue gozando la impunidad que ha alargado a empleados de la barraca porque han salido de testigos a favor de mi hermano. Eh, también le han reclamado sus derechos, también lo despidió y no hace muy mucho de los chicos consiguieron trabajo con otros transportes acá que el tipo, la firma de transporte amigo de Martín Dualde y fíjense cómo maneja él empresas que no tienen nada que ver con él. Los llamó y les dijo que le larguen a estos empleados que eran empleados de él, que no les den trabajo, y les largaron. Acá nadie le quiere tomar a los chicos por eso, porque él interfiere en todo. No, la verdad es vergonzoso todo. Y nada, ya que hicimos justicia de que se pueda investigar más a fondo, que lo tomen en serio también, porque este Martín Duarte ya tuvo un chico fallecido ahí y lo bajonearon al caso, quedaron en la nada. Y ahora viene el caso de mi hermano y con los lentes se está viendo todo y con todo lo que nos contestan la fiscalía, viene, está tirando para lo mismo y no queremos que quede impune cuando él tiene toda la responsabilidad de lo que pasó. Y es verdad, sí, una empresa de Córdoba de control y el SENASA mismo de acá que tendrían que hacer los controles correspondientes, la empresa Córdoba lo había anulado, sí, y el SENASA que se seguía viendo la caldera ahí y no hacían un reporte de nada. Y así que la investigación va por todo ello, por todos los organismos de control, pero más de esto como que nosotros acá nos sentimos como súper dejados en este sistema porque
la gente de los controles o de la fiscalía te hablan y te miran como diciéndote que no hay otros medios o no hay otras cosas que se pueda hacer. Igual en el caso de mi hermana se presentaron mis abogados ahí, están con abogados y son ellos los que están peleando. Jorge, Bueno, Yamila, gracias por tu testimonio. Continuamos con la declaración de una adhesión de la agrupación clasista Naranja Telefónica. Jorge, perdón, estás sin cámara. ¿Eh? Estás sin cámara. No importa, por un minuto nomás. La agrupación clasista Naranja Telefónica adhiere a esta actividad y presentación de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral ante la ausencia de una respuesta de lucha y organización de la burocracia sindical y el papel cómplice del Ministerio de Trabajo y el Estado, que dejan avanzar a las patronales con la flexibilización y explotación laboral que viene haciendo estragos en la salud y la vida de los trabajadores y sus familias. La organización de los familiares junto a los trabajadores que luchan es un gran paso adelante que llamamos a impulsar y desarrollar en todos los gremios. Precisamente, el concepto de la agrupación de familiares de víctimas de la precarización laboral es la fusión de los familiares que luchan por justicia con las agrupaciones y la organización independiente de los trabajadores para expulsar a la burocracia sindical y de esa manera recuperar los sindicatos para que sean una herramienta a los trabajadores para terminar con la precarización y para imponer justicia por cada uno de los compañeros, a la manera que lo propone el sindicato del neumático, parando sus plantas, obligando a establecer un cordón de seguridad sobre la máquina donde se produjo la muerte de un trabajador para que haya una verdadera investigación y la patronal no oculte las causas de la muerte. Y ese es el ejemplo que nosotros planteamos para intervenir en todo el movimiento obrero. Después de la adhesión de la agrupación telefónica, precisamente vamos a dar la palabra a Eve Sosa, madre de Matías Di Muro, empleado de la firma Global Connect, que era una tercerizada de Claro, que falleció por electrocución en un trabajo en altura el pasado 23 de octubre. El compañero estaba obligado a trabajar junto con el resto de sus compañeros inmediatamente después de un día de lluvia. Le dieron un tester que no tenía pilas, un casco que no era reglamentario y al caer se le desprendió, y zapatos de punta metálica que conducen electricidad. Es decir, no tenía los elementos necesarios para resguardarse, lo cual es un fenómeno común a toda la tercerización y a todos los trabajadores precarios. Eve, te damos la palabra para contar tu testimonio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Celebro esta reunión, primero y principal. Le doy un saludo a todos los compañeros, así como yo, tienen un familiar fallecido, que, bueno, por eso mismo estamos adentro de esta comisión que hemos formado y cada uno está luchando por justicia por su familiar, ¿no es cierto? Y sí, Matías estaba trabajando totalmente precarizado y bueno, las condiciones en que trabajaba, sus elementos, entre comillas, de seguridad, están basados, en un oficio de que él no estaba haciendo. Él es telefónico, tendría que estar enmarcado en el gremio de FROETRA, sin embargo estaba enmarcado en la UOCRA, por eso es que tenía esos zapatos y la ropa que tenía, que no tenía nada que ver con la función que él estaba haciendo. Bueno, Matías debería haber trabajado con un ayudante. Él no era técnico, estaba haciendo un trabajo de técnico, cosa que, bueno, lo mandaron a trabajar después de días de lluvia, como lo dijiste, y solo.
fue a colocar una fibra óptica a un domicilio. Esa colocación de fibra óptica cuesta 380 pesos. O sea que mi hijo falleció por esa plata. Bueno, esto es muy duro para nosotros, muy duro. Como acá bien se dijo, nosotros somos la voz de ellos ahora en este momento para denunciar todas estas empresas y la manera y la modalidad en que hacen trabajar a sus empleados. Matías tiene 2 nenes que quedaron desamparados, tiene una familia, así como todos ustedes y como cada uno de los trabajadores la tiene. Y esta gente que precariza, terceriza a los trabajadores, está jugando con la vida de cada uno de nosotros. Y para nosotros, los familiares nuestros no son un juego. Así que estamos todos acá reunidos para decir basta a la tercerización, para decir basta con la precarización, para denunciar cada uno de los casos, para darle la palabra a cada uno de los familiares. Creo que es muy importante que nosotros estemos acá luchando por cada uno de nuestras víctimas. Nosotros también somos víctimas de ellos, colateralmente lo somos, porque nos quedamos sin nuestro familiar, nos quedamos sin nuestro hijo, padre, hermano, etc. Bueno, así como bien lo dijiste, las herramientas que tenía Matías no eran acordes a lo que tenía que hacer. Él subió un poste de luminaria municipal donde están colocadas las cajas para hacer la conexión de fibra óptica. Esos postes son metálicos que conducen la electricidad. Es terrible. Mi hijo no tuvo chance. Lo único que fue a trabajar para llevar su plato de comida a su casa y estar con sus hijos, nada más. No podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen. Yo voy a denunciar a Global Connect, que es la tercerizada de Claro. Claro debería tener sus postes propios en cada lugar para poder hacer sus conexiones y no tener los postes, las cajas colocadas en las luminarias municipales. No tenían que estar en contacto con la corriente. No tenía que ser así. Matías no tenía que haber muerto. No lo cuidaron, no lo cuidan. No nos cuidan. Acá hay la complicidad, así como los sindicalistas, las empresas y hasta el mismo gobierno, que es la que sigue avanzando con la vida de los trabajadores. Su modalidad de trabajo es terrible, no dan seguridad. Los compañeros de mi hijo siguen trabajando en las mismas condiciones. Ahora me entero que van a poner otra sucursal y seguramente con gente terciarizada, porque es lo que hacen. Van a seguir exponiendo la vida de los trabajadores, van a seguir explotándolos, porque estos chicos cobraban mitad en negro y mitad en blanco, y enmarcados en un gremio que no tienen que estar, por lo tanto, no tienen sus derechos asegurados, no tienen asegurada su vuelta a casa. Es así de sencillo. Y bueno, Global Connect y Claro, así como muchas de otras empresas que son multinacionales, están avanzando contra los derechos de los trabajadores, más en este contexto de pandemia, en donde el trabajo escasea. Se aprovechan de nosotros y se aprovechan de cada uno de los trabajadores. Lo de Matías era totalmente evitable. Matías no tenía que estar en contacto con la electricidad. No. Lo que pasó es un asesinato también,
han asesinado a mi hijo. Ninguno de nosotros, ninguno de nuestros familiares tuvo la chance de vivir. En este contexto, así como estamos con nuestros familiares terciarizados y precarizados laboralmente, tenemos que estar con 1000 ojos, nosotros mismos tenemos que estar cuidando a nuestros familiares que salen a trabajar, que no sabemos si van a volver. Es terrible lo que pasa. Bueno, creo que la lucha que llevamos por Matías, yo por lo menos no la voy a abandonar, voy a estar pendiente de todo lo que haga estas empresas, lo que están haciendo. Hay trabajadores que están con COVID en este momento o que tienen síntomas y no los asisten, no les brindan no les brindan asistencia para nada y los hacen trabajar así, sin tener ninguna cobertura médica. Es un desastre. Están faltando todos los protocolos. Y bueno, necesito hacer un anuncio que para el 23 de ahora de abril, que se van a cumplir 6 meses del fallecimiento de Matías, voy a convocar en la puerta de Global Connect una movilización para que sepan que la madre de Matías no se olvidó de que lo asesinaron, de que no se olvidó de su hijo, que no me olvide de la lucha, y que cada uno de nosotros tenga la fuerza y la voluntad de seguir, porque nosotros somos la voz de ellos. En este momento ellos cuentan con nosotros, con nuestra fuerza, con nuestra fortaleza y la unión, ¿no? Que nos coordinemos y sigamos luchando. Tenemos que terminar con todo esto, con cada una de estas empresas que siguen robando la vida de nuestros seres queridos. Así que, bueno, acá ninguno de nosotros busca fama. Ninguno de nosotros busca fama. Buscamos justicia y buscamos que se terminen todas estas clases de modalidades de trabajo que lo único que hacen es sobrepasar los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, invito a todos los familiares que han tenido esta clase de situaciones, que tienen un fallecido por temas laborales, por precarización laboral, que nos apoyen y que se unan a nosotros, porque cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener. Así que bueno, les mando un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Eve. Desde ya, toda la agrupación de familiares de víctimas de precarización laboral se va a hacer presente en el acto y movilización al cumplirse el nuevo mes del asesinato de Matías Di Muro por parte de Global Connect y de Claro. Es una iniciativa que toma toda la agrupación, así como también ese mismo día 23 nos comprometemos a participar de la iniciativa de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales, que va a hacer la presentación de su anuario 2020 a las 18 horas. En cuanto tengamos los datos precisos de la modalidad que va a tener esa actividad, la vamos a compartir en nuestra página para que todos puedan sumarse en una actividad tradicional que se hace todos los años y que es muy importante para todos los familiares y para todo el activismo. Respecto de la precarización laboral, el programa de nuestra agrupación plantea el fin de la precarización y la tercerización laboral, por supuesto. Denunciamos que el Estado y sus instituciones es responsable al promoverlas y al desentenderse del control sobre las empresas. Reclamamos la eliminación del régimen de la CRT y la creación de un sistema estatal de prevención de accidentes laborales, apoyado en estas comisiones obreras
que planteábamos antes que deberían elegirse en todos los lugares de trabajo, financiado por aportes patronales y por con un directorio electo por los trabajadores. Reclamamos la modificación de las escalas indemnizatorias por incapacidad parcial, garantizando a la vez la continuidad laboral en la empresa, el salario y la carrera profesional del trabajador accidentado. Planteamos la defensa de los convenios colectivos contra la flexibilización del trabajo, el incremento de la productividad o la eliminación de descansos. Denunciamos a la burocracia sindical que ha convalidado todas las destrucciones a las condiciones de trabajo, incluso beneficiándose directamente al regentear la tercerización, como pasó en mi gremio, en la Unión Ferroviaria, con la burocracia pedracista, que armó la patota que en octubre de 2010 asesinó a Mariano Ferreira, precisamente en defensa de esos contratos en la que ella misma estaba participando también. Y reclamamos la estatización de toda empresa responsable de accidentes laborales sistemáticos y o enfermedades laborales y puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores. Este es el concepto que hemos desarrollado en el acto del programa de la agrupación. Esta es su presentación, y ahora voy a dar paso a la intervención de la compañera Rayu, así le decimos coloquialmente, a la NIS, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, que es abogada del caso del compañero Bulacio y también asesora en términos legales de la agrupación familiar de víctimas de la precarización laboral. Rayu, tenés la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, saludar y llevar, por supuesto, nuestra solidaridad a todas las compañeras y compañeros que pusieron antes que yo. El flagelo que padece la clase trabajadora es inmenso, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco algunos conceptos respecto de esto que nos permitan llegar a algunas conclusiones y tomar algunos puntos de acción para organizarnos. En primer lugar esto, ¿no? Si todos escucharon atentamente los que dijeron, hay cuestiones comunes, hay reiteración de los casos y de las formas en las cuales las patronales y el Estado permiten que la precarización y la tercerización termine ocasionando las muertes y mutilaciones de tantos y tantas compañeras. En ese sentido, lo primero que queremos destacar es que la clase obrera, como tal, viene siendo castigada no solo por el ajuste que gobierno tras gobierno llevan adelante, sino también por los ajustes que se dan respecto a la seguridad laboral. Este es como punto de partida. Por eso a mí me parecía muy acertado el título de este encuentro, La precarización mata. ¿Y por qué digo que es acertado? Porque en primer lugar el Estado es el primer precarizador. Y cuando decimos esto, lo decimos en el mayor de los sentidos. El Estado precariza mediante contratos basuras a sus trabajadores, los hace monotributar o una serie de cuestiones, subcontrata, terceriza e incluso permite que empresas que tercerizan para distintas situaciones tengan personal también en situación de precariedad e incluso trabajando en negro. Miren, yo recordaba que conozco casos, me ha tocado representar a trabajadores de la construcción especialmente, que estaban absolutamente negros y sin embargo entraban al Congreso Nacional o al Banco Central a desarrollar sus tareas. ¿Por qué traigo este caso a colación? Porque no sé si a ustedes les habrá tocado en algún momento tener que ir a diputados, a alguna actividad o a ver a algún diputado en particular. Ingresar implica toda una serie de requisitos, fotos, permisos, sellito de acá, firmita allá, y sin embargo trabajadores que estaban totalmente en negro podían entrar. Es decir, que el Estado, que la Cámara de Diputados como tal, permitía esas situaciones que en teoría eran o que quisieran presentarlas como una normalidad de la empresa, ¿no? Un punto que a mí no me parece menor y que también está reflejado acá porque han comentado los casos de los compañeros de Murata, y que incluso hoy podríamos desarrollar toda una charla especial en materia del COVID, y esta impostura que tiene el Estado, que decir que nos cuidemos, cuando los trabajadores están obligados a asistir en transportes públicos repletos, lo que es una cueva de infección, a trabajar. Esta situación de extorsión que Diego, Yamila, Sebastián, bueno, recién comentaban respecto de la obligación que tienen los trabajadores de prestar tareas en situaciones de absoluta precariedad, sin elementos de seguridad, sin la preparación, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos un Estado que no previene esas situaciones, no se ocupa de esas situaciones, e incluso imagínense que con toda esta situación del COVID, fue muy difícil y fue muy resistida por los lobbies empresariales que
se incluya al COVID como una enfermedad laboral dentro del listado de las enfermedades profesionales. Entonces vemos cómo se lava la mano, cómo relaja los cuidados cuando estamos hablando de una pandemia internacional. Dije relaja y no quiero dejar de señalar que el presidente hace unos días dijo que los que se relajaban era el personal de salud, ¿no? Tremendo. Bueno, voy a tratar, espero no ser ni muy larga ni muy técnica porque no quisiera aburrirles, y me parece que más allá de que las cuestiones técnicas, lo que importa es cómo nos organizamos y cómo enfrentamos este flagelo enorme que padecemos la clase trabajadora. Pero no puedo dejar de señalar que las reformas de ley, desde Menem, pasando por Cristina Fernández y por supuesto por Mauricio Macri, fueron siempre en contra de los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Y en función de los lobbies empresariales que atentan contra la vida y la salud de más de 10 millones de trabajadores que están en el circuito formal de la economía. Naturalmente, cuando agravamos las condiciones de aquellos que están dentro de este circuito formal, es decir, de aquellos que están en blanco, empeoramos aún más la situación de aquellos que no lo están. Los compañeros recién nos contaban estas experiencias. Bueno, justamente soy una de las abogadas de Sebastián. Su papá figuraba con un salario de 7.000 pesos, que se imaginan que es imposible porque además le daban un estatus, o la empresa pretende darle un estatus de gran dirección al papá de Sebas. ¿Y eso qué implica? Que al momento de cobrar una posible indemnización, se reduzca infinitamente el monto que en realidad debieran cobrar, ¿no? Bueno, durante el macrismo ustedes recordarán que hubo un decretazo que cambiaba otra vez más las reglas del juego, por supuesto siempre en contra de los trabajadores, y que para ellos hizo un debate expreso en el Congreso. Y esto no es menor, porque estamos hablando que en 72 horas se cambió una legislación de fondo que venía afectando a los trabajadores desde 1996, cuando se sanciona la ley 24.557, que es la ley de ART. Una ley de fondo que afectaba la salud, la vida y la integridad de los y las trabajadoras. Este régimen, por supuesto, mostró su fracaso. Y ahí fue cuando vino el apuro para sancionar esta nueva ley. Pero el apuro fue para mejorar la situación de las y los trabajadores que padecían constantemente la precarización laboral. No, el apuro fue por parte de la Unión Industrial Argentina, las compañías financieras que operan las ART y de la Cámara de la Construcción, donde los trabajadores mueren como moscas, y entonces nosotros, y muchos de ustedes han dado a llamar a este régimen de las ART como las ART de la muerte, ¿no? Bueno, con esta reforma que se logró durante el gobierno de Macri, se dio una nueva vuelta de rosca a este sistema perverso. Que fue la segunda reforma, también lo quiero destacar, porque durante el gobierno de Cristina Kirchner también tuvimos la sanción de una ley que logró imponer otra vez la UIA, cuando la aplaude de pie, cuando lo impone, donde obligaba al trabajador a cambiar las reglas del juego, es decir, que se pasaba, se eliminaba la doble vía, y con esto se pasaban las causas laborales de fallecimientos, accidentes, etcétera, de los trabajadores en el marco de su trabajo a la justicia civil. Esto, a ver, no es menor, porque cambia todo el paradigma sobre el que estaba basamentada la legislación, ¿no? Se pierden el indubio prooperario, es decir, que en caso de duda el juez debe fallar a favor del trabajador, y un montón de condiciones, tiempos de prescripciones, bueno, un montón de cuestiones técnicas en las que no me voy a extender, que van justamente en contra de las y los trabajadores cuando se actúa en el fuero civil o en el fuero de seguridad social, que tienen un sistema totalmente distinto al sistema laboral. Obviamente este derrotero, esta barbaridad de haber cambiado estas reglas de juego y cambiado el fuero, derivó en la inconstitucionalidad. Obviamente los trabajadores, las trabajadoras apelaron a todos los recursos posibles para defender su derecho a la reparación que la justicia debía darles, porque era un derecho inalienable en todos los planos y para todos los trabajadores, ¿no? Entonces ahí se trató de evitar esto de que haya que optar para ir por vía administrativa o por vía judicial y por ende perder la doble vía que teníamos. Ahora, la posición que asumen los legisladores de todo el arco político, a excepción del Frente de Izquierda, debo destacarlo porque esta discusión de la que yo estoy hablando es de 2017, debe ser motivo de conclusiones políticas de fondo que debemos llevar adelante los trabajadores, ¿no?
dónde estamos parados, quiénes nos están gobernando, qué papel están jugando las fuerzas políticas. Y ahí yo quiero hacer este destaque. Nosotros, digo, desde el Partido Obrero, desde APEL, no es que defendemos la litigiosidad, o sea, la posibilidad de hacer juicios, juicios y juicios porque somos abogados, quienes militamos en APEL, sino que lo que nosotros defendemos a rajatabla es la prevención, la salud y la vida de los y las trabajadoras. Nosotros pensemos que la creación de las ART, gemelas de las AFJP de los 90, fue una operación que muestra justamente este negocio creciente con la salud y la vida de la clase trabajadora en general. Nosotros manejamos una cifra de más de 700.000 accidentes laborales al año. Y ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de esta época? El macrismo nos corría con que aquí había una industria del juicio. Bueno, eso nosotros podemos desmentir, los números, cuántos juicios había en el momento y demás, pero me parece que no tiene demasiado sentido. Los juicios, todos saben, acá los y las compañeras que hablaban antes que yo lo han manifestado, duran muchos, pero muchos años para que el trabajador o sus deudos sean parcialmente reparados, o sea, para que haya un mínimo de justicia respecto de los derechos del trabajador. Y todo es que esto se hace en base a un conjunto de monopolios que tarifan cuánto vale un brazo, un dedo o la vida del trabajador accidentado. Entonces, acá se da un doble juego, ¿no? Hay una previsibilidad del costo laboral. El empleador, es decir, que puede calcular cuánto vale la pérdida de la salud o de la vida de un trabajador y especular que le sale más barato pagar un juicio que demora 1000 años y no invertir y adecuar el lugar de trabajo para evitar esta siniestralidad. Es decir, que se prioriza el sistema de que prevalezcan las ganancias patronales y no la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, lo que decíamos nosotros en 2017, cuando Néstor Pitrola estaba en la banca de diputados y se discutía este tema, es que nosotros no tenemos una industria del juicio, tenemos una industria del accidente de trabajo. A la patronal le resulta más barato afrontar el accidente o la enfermedad laboral que prevenirla. Una conducta, por supuesto, inhumana que el capital acentúa para descargar sobre los trabajadores las crisis que significan los costos empresariales, ¿no? Otro punto que tampoco quiero dejar de señalar es que justamente este régimen de las ART es el hermano gemelo de las AFJP, como decía anteriormente, está asociado desde su nacimiento a la flexibilización laboral de los 90. Se aumentan los ritmos de producción, se alargan las jornadas de trabajo, disminuyen los descansos intermedios, no tenemos prácticamente en ninguna industria lo que llamábamos insalubridad, no tenemos protección, crecen los accidentes y entonces por eso obviamente se aumenta la litigiosidad también, ¿no? Pero hay un dato que no es menor, y que es que las ART, de acuerdo a los últimos números o sus balances que ha presentado, ganan más de 3.000 millones de pesos, ¿sí? Esa cifra enorme que dije. Y para que se den una idea, la ganancia de las ART es superior al resto de las ganancias de todos los sistemas de seguros, de los automotores, de todo. Es un negoción. Están al tope del negocio que más dura dentro de lo que es las entidades financieras, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y a eso hay que sumarle además que hay una serie de ganancias ocultas dentro de estos balances que están presentes. Porque muchas de las ART, que no solamente son monopolios ultrapoderosos que operan en el mercado y están asociadas a los bancos, pero también a la medicina privada, a la Swissmedica, al Galeno, digo, hemos pasado varias, ¿no?, de esas. Y acá hay otra ganancia oculta que no figura en estos balances, que proviene obviamente de la facturación y la sobrefacturación por la atención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Es decir, como decía anteriormente, que se defiende un negocio descomunal del capital financiero mientras se cierran fábricas, fuentes de trabajo. Y ahora, yo no quiero dejar de destacar esto, ¿no? Porque yo acá estoy hablando casi linealmente de los trabajadores que están registrados. Es un universo aparte que tenemos que manejar en aquellos que no están. Digo, tanto los que están deficientemente registrados como los que están totalmente sin registración, los llamados trabajadores en negro. Después el otro problema muy grande que también Jorge lo mencionaba cuando presentaba el documento de los familiares, es que las enfermedades laborales no están reconocidas como tales, ¿no? Hay más de 500 muertes por año, también lo mencionaba Jorge al inicio, 500 son las que sabemos porque son las que están informadas, porque son de los trabajadores registrados, son de aquellos que tienen un sistema de ley de riesgo del trabajo,
Pero por supuesto que hay muchísimas más que por ahí no nos vamos a enterar nunca. Y estas muertes son evitables. Y esto encubre una vez más el negocio que existe con la seguridad de los trabajadores y la completa indefensión a la que son sometidos. Entonces acá, un punto que yo no quiero dejar de destacar es la complicidad de la burocracia sindical, que no dice una sola palabra sobre esto. Por eso destaco muchísimo el comunicado. Ahí mi compañera Claudia Ferrero, que también es abogada de Apel, comentaba el caso del compañero de Pirelli, que Jorge leyó recién, que un sindicato que dice defender los derechos del trabajador debería actuar como actuó el SUTNA. Inmediatamente proteger el lugar donde se produjo el siniestro, proteger la prueba, proteger que se defienda el derecho de ese trabajador y, por supuesto, hacer las medidas de fuerzas necesarias hasta que tengamos justicia por ese compañero o esa compañera. El resto de los sindicatos no hace eso. No hace eso y tampoco defiende o sale a defender que las leyes que se van adoptando van en desmedro de todos los y las trabajadoras. Es tremendo. Nosotros tenemos entonces una situación de opresión tan grande que se ve incluso acrecentada, de que tenemos trabajadores, el negro. Dentro de los trabajadores, el negro hay un universo enorme de migrantes. Y dentro de ese universo enorme de migrantes y trabajadores negros a mujeres, ¿no? Es decir, que son triplemente oprimidas. Tenemos la opresión general por ser mujeres, la opresión por ser migrantes en muchos casos, y la opresión por ser trabajadoras en casas particulares, ¿no? Que ahora estamos tratando de cambiar el sistema. Les daría unos números que me comprometo la próxima vez que nos reunamos de pasárselos organizadamente para que vean cuántos son los juicios que en realidad existen año a año para dar por tierra con lo que están hablando sobre los costes que significa esta industria del juicio. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Esta ley de riesgo de trabajo, con todas sus reformas, con la de Cristina, con la de Macri, ha fracasado en todo. Y los estados y el gobierno ha fracasado. El endeudamiento al que nos vienen sometiendo no trajo inversiones, el déficit fiscal continúa como ustedes pueden dar cuenta con los salarios a la baja, eso reactiva la economía, crece obviamente el poder adquisitivo de los trabajadores, y entonces otra vez la crisis se despliega y se carga sobre las espaldas de los y las trabajadoras. Una cosa que yo no quiero dejar de señalar, lo decía la compañera de Tucumán, y recuerdo porque hay muchísimos casos en Tucumán que son similares, es justamente esto, ¿no? Que se presiona al trabajador y se lo somete a esta explotación porque el trabajador lo tiene que hacer igual, porque si no, no puede llevar el pan diario a su casa. Cobran a la baja, no se respetan sus convenios colectivos de trabajo, como comentaba hace un ratito Eve. Los salarios no son los que se corresponden, como en el caso de Sebastián y tantos otros. La justicia, por su parte, juega un rol de contenedor de los intereses de las empresas, de las patronales y de la ART, cuando hacen juicios que duran más de 7 años para poder llegar a una sentencia. Bueno, ahí también podríamos hablar un poquito, ¿no? de qué hacemos con los jueces. Pero justamente yo lo que quiero destacar es la necesidad de la organización para obtener justicia. Nosotros en este país, y luego de tantas crisis que hemos tenido y habiendo padecido un genocidio como el que pasamos, tenemos el ejemplo de familiares, de madres de Plaza de Mayo que se organizaron para obtener justicia y todavía siguen luchando. La única forma en que lo podemos lograr es esta. El caso que Jorge mencionaba antes de Mariano Ferreira es un caso paradigmático en ese sentido, porque la verdad que la intervención que hemos tenido las y los compañeros abogados en ese juicio no hubiese sido suficiente si no estábamos acompañados por la movilización popular que tuvimos. Entonces, estas instancias de organización son fundamentales para que empecemos a dar vuelta a la tortilla y cambiar el paradigma en el que estamos sumergidos. ¿Qué proponemos entonces nosotros? El control obrero de los lugares de trabajo, las comisiones especiales integradas por equipos de trabajadores para defender estas condiciones laborales, la inversión en protocolos de seguridad, porque no tienen que haber muertes. Por eso cuando se habla de asesinatos laborales está bien caracterizado.
Es un asesinato porque son muertes que se podrían haber prevenido, son lesiones que se podían haber prevenido. No puede ser que hoy, en pleno siglo XXI, no tengamos elementos de seguridad necesarios para que las compañeras y los compañeros que trabajan no se mueran en accidentes. Es un delirio. Y, por supuesto, bueno, Jorge lo introdujo también hacia el final, hay que estatizar este sistema de ART. Hay que formar un aporte patronal en el sistema de seguridad de riesgo que sea administrado por un directorio en el cual los trabajadores tengamos voz y voto para poder canalizarlo y controlarlo. Y después una cosa que no es menor es que, como decía Jorge anteriormente, que los accionistas de las empresas, los ejecutivos respondan ante la justicia penal y ante la justicia civil. ¿Y esto por qué lo digo? Quizás me desvío, pero cuando los trabajadores hacen un paro y la patronal quiere doblarnos el brazo, ¿qué hace? Nos mete una denuncia penal. O por corte de ruta, o por interpocimiento, porque no puedes entrar a la empresa. Si un trabajador roba alguna soncera dentro de la empresa, le hacen un sumario para tratar de echarlo. Y van a la justicia penal. Nosotros, los y las trabajadoras, cuando nos matan a un trabajador, nos tratan de poner palos para que vayamos. Es decir que eso no puede caminar. No puede ser que tengamos una doble vara en cómo accedemos a la justicia, ¿no? Y después, por supuesto, que los cobros de las indemnizaciones por fallecimientos o por las mutilaciones, accidentes o enfermedades laborales que padecen los trabajadores sean abonados inmediatamente y tomando un salario que sea el que realmente corresponde. Entonces, saludo la formación de esta agrupación, de los familiares de víctimas, de la precarización. Los invito a todos a que sigan organizándose y que nos sigamos sumando y que podamos apoyar a cada una de estas familias y aquellas que se vayan sumando hasta obtener justicia por todos los y las compañeras que han padecido la precarización laboral y que les costó su vida. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rayo. Bueno, con esta intervención y profundizando el concepto de la movilización por parte de Rayo, que es el leitmotiv de la lucha por justicia, por todos estos casos que se han reflejado a lo largo de la charla, convocamos a todos los compañeros a movilizarse el 23 por justicia por Matías Di Muro, a las puertas de Global Connect, y damos por terminada esta actividad. Espero que los compañeros que les parezca importante el desarrollo de esta actividad y también los objetivos de la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral, la difundan, la compartan con sus amistades y todo el mundo que quiera sumarse a contribuir con esta causa se anote para lograr justicia por cada uno de los trabajadores que sufren estos asesinatos laborales, como decíamos. Repetimos que vamos a participar el 23 en una nueva presentación del anuario 2020 de Basta de Asesinatos Laborales. También lo vamos a compartir en nuestra página y estamos desde ya abiertos a todas las colaboraciones que nos den, que se pueden comunicar con nosotros a través de la página, a través del messenger de la página, y bueno, los agradecemos por haber estado presentes.